Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Es para mí un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y espero que sea de mucha bendición este tiempo de meditación para cada uno de los que oyen este mensaje. El día de hoy meditaremos en Romanos capítulo 1, del verso 16 y 17. A esta porción de la palabra de Dios lo he titulado El poder del Evangelio y veremos tres aspectos importantes que revela el poder del Evangelio. Para ello vamos a dar lectura y dice el texto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Debemos notar entonces que aquí hay tres aspectos importantes que nos revela el poder del Evangelio. Lo primero, nos revela el Evangelio mismo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que cuando entendemos qué es el Evangelio del Señor, entendemos que es el reino de Dios y que este reino tiene justicia, tiene paz y tiene gozo. Y esta justicia nos ha alcanzado, esta paz nos ha alcanzado y el gozo que da el Espíritu Santo es el gozo de la salvación. Por lo tanto, el poder del Evangelio revela justamente al Evangelio. En 1 Corintios capítulo 4, verso 15 nos va a decir el apóstol Pablo: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y nos dice claramente, pueden haber muchos maestros, pueden haber miles de maestros que puedan enseñar, pero Pablo va a un punto importante: a engendrar por medio del Evangelio. Él está diciendo a la iglesia de Corinto que Él los ha engendrado a través del Evangelio. Él es el Padre espiritual que tienen ellos y por lo tanto Él les dice esto porque Él quiere que entiendan que el Evangelio es el que engendra al creyente. Por eso, cuando uno entiende un verdadero Evangelio, cuando uno sabe lo que es un verdadero Evangelio, vive en justicia, paz y gozo. Este Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Roma en esos tiempos era el imperio más poderoso. Sin embargo, el apóstol Pablo les muestra un poder mayor, capaz de transformar a un hombre pecador en un hombre santo y justificado de todas sus culpas. Estimado oyente, ¿usted se avergüenza del Evangelio, que es el poder de Dios que transformó su vida de pecado a una vida de santidad? Creo que no. No hay razón para avergonzarnos del Evangelio de nuestra salvación. Aunque este mundo se burle de nuestra fe en Jesucristo, nosotros sabemos, entendemos y atesoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto lo sabemos por la revelación del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Lo segundo que revela el poder del Evangelio es la fe, revela la fe del Señor en nuestras vidas. La fe del Señor en nuestras vidas. El texto dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, empezando del judío, ¿no es cierto?, hasta los confines de la tierra. En este contexto, creer es sinónimo de fe en Jesucristo. Es una fe salvífica,
Esta fe es la apertura que viene por el oír la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación en la cual Dios nos permite participar porque a Él le ha placido salvar a la humanidad con la locura de la predicación. Empezando desde el judío hasta los confines de la tierra, Dios ha enviado su salvación para que nadie tenga excusa en el día del juicio. Esta fe salvífica es la que nos revela por el Espíritu Santo que somos hijos de Dios y también nos revela que somos justificados delante de Dios. Es decir, que nuestros pecados y maldades fueron cancelados en Cristo y ahora cuando Dios nos ve en nosotros a Jesucristo por cuanto nos ha limpiado por completo y nos ha declarado justos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos notar que la fe tiene tres aspectos importantes en la vida del creyente. La primera es la fe salvífica, con la cual se inicia la vida del creyente. La fe que es fruto del Espíritu Santo, que es la fe que nos lleva a la madurez espiritual. Y la tercera es la fe que es un don de Dios que nos es dado para servir a nuestro Señor. Así es que, entendiendo esto, lo que hace el poder del Evangelio es revelarnos la fe o revelar nuestra fe en Cristo Jesús. ¿En quién creemos? En Cristo Jesús. ¿En quién hemos depositado nuestra fe y esperanza? En Cristo Jesús. Por eso es importante saber. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y nosotros podemos decir lo mismo, sabemos en quién hemos creído, en Cristo Jesús, quien entregó su vida, quien entregó todo de sí en la cruz del Calvario para salvarnos. Y no solo se quedó ahí en la cruz, sino que Él se levantó de entre los muertos para mostrarnos que tenemos esperanza en Él, en un Cristo resucitado. Ahora en Romanos capítulo 1, verso 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la tercera revelación del poder del Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Nos revela la justicia de Dios. Todo ser humano lleva una carga pesada, que es el pecado, y lo sabe. Sin embargo, no tiene entendimiento de su condición y le cuesta obedecer a su verdadera necesidad. Es por eso que cuando se nos ha predicado el Evangelio de Cristo, al oír la palabra de Dios, se produjo la fe salvífica y esta fe nos revela que hemos sido justificados de nuestros pecados. Es decir, que Dios, habiéndonos encontrado culpables de todo pecado, no nos condena, sino nos limpia de todo cargo del pecado y nos hace justos por toda la eternidad, quitando nuestros pecados y justificándonos de toda culpa y transgresión que hayamos hecho. En 2 de Corintios 5:21 dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, es decir, en Cristo Jesús. Nuestra justicia le costó a Cristo, quien se entregó por nosotros, para llevar nuestros pecados en la cruz y darnos la justicia de Dios que le correspondía a Cristo. Estimado oyente, ¿usted se siente agradecido por lo que Cristo ha hecho en su vida? Estimado oyente, el poder del Evangelio se ha manifestado en nuestras vidas dándonos a conocer el verdadero Evangelio de Cristo. La fe salvífica que viene por oír la palabra de Dios y esa justicia de Dios que nos hace justos y que no podíamos alcanzarla, nos fue revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy buenos días a cada uno de ustedes y que tengan un bendecido día.